La parashá de Re'eh comienza con las palabras Re'eh. ¿Qué significa la palabra Re'eh? Observa. Re'eh anochi noten lifnechem hayom berajá uklala. Mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Eta berajá shir teishmu el mitzvot Hashem. La bendición si escuchan los mandamientos de Hashem. Vea klala, y la maldición si no escuchan, y la Torah va adelante con ese tema. Entonces, la parashá de la parashá de Re'eh nos habla de la visión, de ver, de mirar. Y la parashá anterior, interesantemente, ¿cómo empieza? Ve'aya ekev tishmeun. O sea, ¿con qué empieza la parashá anterior a Re'eh? Empieza justamente con no el tema de la vista, sino con el tema del oído, de oír, ¿sí? Como dice la parashá, vamos a leer el pasuk, y como consecuencia de que escuchen estos mandamientos, los guarden y los lleven a cabo, el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la bondad que Él juró a tus ancestros. Él te amará, te bendecirá, te multiplicará. Kitzur, si escuchamos las mitzvot, entonces las consecuencias van a ser positivas. Entonces vemos que tenemos dos parshiot, y en una la Torah nos dice escuchar, si escuchamos, y en la otra la Torah te dice mira, observa que yo coloco delante de ti la brajá y la klala. Entonces aquí nos encontramos con dos sentidos muy importantes. El sentido de la vista y el sentido del oído, que son dos de los sentidos más importantes que tenemos en nuestro cuerpo. Pero por supuesto, no solamente simbolizan la importancia que tienen estos dos en la vida corporal, porque sabemos qué significa Dios no quiere una persona ciega, y lo que significa una persona sorda. Pero eso también, sin ninguna duda, tiene su simbolismo a nivel más interior, más espiritual. Cuando nosotros hablamos de la vista, ¿de qué hablamos? Hablamos de la jochma, de la sabiduría. Sí, en Jajamim, cuando a veces explican cosas y uno reconoce y entendió lo que dijo su compañero, como dicen, Ro'e ani et devareja. O sea, yo veo tus palabras. ¿Qué quiere decir yo veo tus palabras? Entendí. Entender significa ver. Cuando una persona no entiende algo, en ese punto es como un ciego, como una persona que no ve, que no entiende, que no comprende. Los Jajamim fueron denominados Einei Aeda, los ojos de la congregación, del pueblo. ¿Por qué los ojos? Porque son los que nos hacen entender, nos hacen ver, nos hacen comprender las cosas de la manera más profunda y real. Y por eso dijeron Jajamim en el Pirkei Avot, Eizeu Jajam Arroe et anolat. ¿Quién es el Jajam? ¿Quién es el sabio? El que ve lo que va a pasar. ¿Qué quiere decir que ve? ¿Lo ve? No, o sea, lo capta, entiende. O sea, es una persona que tiene perspectiva, que tiene visión futura, y por eso cuando ahora actúa, él no solamente se fija en el presente y cuáles son las consecuencias inmediatas, sino que toma en cuenta también lo que va a suceder. Urroe etanolad, él ve lo que va a nacer, qué es lo que va a suceder. Pero por otro lado, tenemos la shmiá, tenemos el oído. La shmiá ya es algo diferente.
Si cuando hablamos de reía estamos hablando de Jochma, ¿qué viene después de la Jochma? ¿Cómo se llama ese nivel? Binah. Binah. ¿Qué significa Binah? Binah, mevin davar mitoch davar. O sea, la Binah ya es un entendimiento más profundo. Podríamos decir que es algo que la persona interioriza dentro de su corazón y lo puede llevar a cabo. Lo lleva a la práctica. ¿Qué? La fuerza de la Jochma está en el Rosh, en el Moach, en el cerebro de la persona. El conocimiento, el entendimiento. La Binah ya es algo que va al corazón. Eso es como la Shmiá, como el oído. Y en la vida se necesitan las dos cosas. Porque hay gente que es muy jajamá, pero no tiene corazón. O las cosas no le llegan al corazón. Y hay gente que puede tener un corazón abierto, pero un corazón que no se maneja, que no se estructura de acuerdo a la Jochma, tampoco no funciona. Entonces necesitamos las dos cosas. Necesitamos la vista y el oído. Necesitamos la Jochma y la Binah. Necesitamos la mente, el conocimiento, pero también necesitamos afianzar y interiorizar eso en el corazón para que la persona pueda llevar todos sus conocimientos al ma'aseh, a la práctica. Cuando una persona ve, puede ver a lo lejos. Una persona puede ver muy lejos. Simbólicamente hablando, la persona puede entender y llegar a conocimientos muy profundos. Puede llegar muy lejos en su comprensión de las cosas. Pero cuando hay que aterrizar todo eso y llevarlo al corazón, interiorizarlo, entonces ahí las cosas ya están más limitadas. ¿Qué? Normalmente una persona no puede tener dos sentimientos encontrados al mismo momento, al mismo tiempo. En un momento una persona está alegre y en el otro momento está triste. Puede ser inmediato, pero no en el mismo instante, no en el mismo momento. El corazón ya es algo que está más cerca de la vida, del Haim, propiamente dicho. Entonces, de ese tema es que quiero que platiquemos un poquitito y Ulay tratar de entender un poco mejor estos dos Hushim, estos dos sentidos, con los cuales también cumplimos no pocas mitzvot y servimos a Hashem, por un lado, y por otro lado también están ver Ulay cuál de los dos quizás es el más importante o es el más relevante, o que quizás ambos son iguales, o que cada uno en su situación, en su momento. Es, como se puede decir, es interesante ver que cuando uno de los dos falta, el otro se aumenta. Zenajo, sí, eso es sabido, es famoso. En los animales especialmente. Hay animales, por ejemplo, dicen que el murciélago es ciego y por eso su oído está muy desarrollado. Y hay animales que tienen muy desarrollado el olfato y no tienen tan buena vista. Y algunos que tienen... ¿Sí? Y así sucesivamente. Mejor. Pero Hashem nos dio a nosotros esos dos sentidos para utilizarlos a nivel práctico, pero también para utilizarlos a nivel espiritual. Entonces, vamos a ver un poquitito cómo entendemos el funcionamiento de ambos. Además de eso, si nosotros analizamos y vemos que en la vida, en
cumplimiento de Torah y de mitzvot, que podríamos decir de que tenemos dos mitzvot que bemet son de las, posiblemente las más centrales, y que muchas veces se comparan ambas. Una es Limuda Torah y la otra es Tefilá. ¿Qué? Constantemente está el movimiento del Yehudí entre el estudio de la Torah y la Tefilá. El estudio de la Torah, sin ninguna duda, es lo que implica la necesidad del raciocinio, de la comprensión, del entendimiento. Ulay aquí se necesita más la reía, ¿sí? La visión, como dijimos antes. Ver las cosas, no solamente para verlas, para estudiarlas, para ver las palabras o lo que uno está leyendo, sino más que nada por el concepto de la comprensión. Y cuando hablamos de la tefilá, como van, es algo que es kavanah shebalev. La tefilá es algo que necesita conectarse con el corazón, como dijeron Jajamim. Eizoy avodah sheibalev, ¿cuál es la avodah que se hace con el corazón? Veo amar zo tefilá. Eso es tefilá. Y eso, como dijimos antes, se conecta con la shmiá, más con el oído. Podríamos decir lo mismo respecto a la jochma y la nevuá, el conocimiento y la profecía. Otra vez, el conocimiento es la Torá, es la visión. La nevuá, ¿qué era la nevuá? La nevuá era el contacto de la palabra del profeta con Akadosh Baruj Hu, escuchaba la palabra de Hashem, que para inculcarle al pueblo cómo ir por el camino de la Torá. Y los dos son necesarios. ¿Sí? Una mente sin corazón es una mente seca, una mente fría. Un corazón sin mente es un corazón caliente, peligroso, que no tiene rumbo, que no tiene dirección. Entonces vamos a analizar. Tenemos dentro de nuestros jajamim diferentes opiniones. Hay quienes opinan de que la reía, la vista, es un sentido más elevado que el oído. ¿En dónde encontramos esto? Lo encontramos en uno de nuestros grandes Rishonim, comentaristas del Talmud, el Rabbeinu Yonah, que escribió un libro muy importante que se llama Sha'arei Teshuvah, los portones de la Teshuvah, del arrepentimiento. ¿Okay? Un libro que también es bueno estudiarlo en la época de Elul, antes de Rosh Hashanah, Yom Kippur. Sha'arei Teshuvah, ¿sí? Escrito por el Rabbeinu Yonah Girondi. El pasuk dice en Mishlei, Shlomo HaMelech, Me'or einaim yesamach lev. La vista de los ojos alegra el corazón. Una persona ve algo y eso lo alegra. Ve algo lindo, ve algo agradable. Shemu'a tova, más de Shemu'a tova, una buena escuchada, una buena noticia. Tedashen atzem. Tedashen es como ensancha, como agranda al hueso. ¿Sí? Como aquella persona de que escuchó una buena noticia y antes pesaba unos kilos y ahora pesa un poco más. ¿Mejor? Cuando escucha, no sé, algo bueno de su familia, de sus hijos, entonces así se acostumbra a decir, ahora pesas más, aumentaste unos kilos. Volumen. ¿Eh? Sí. No, eso es porque uno empieza a comer más. Eso es otra cosa. Ozen shomat ochachat chaim bekerev chachamim talim. El oído que escucha la amonestación de la vida va a poder estar entre los jajamim.
Te dice el Rabbeinu Yona, A'ain evar nechmad meod. El ojo es un órgano muy respetable, muy honorable, muy grande. Porque por medio de él la persona puede ver los órganos que alegran al corazón. Pero el oído es más nechmad, más mejubat, más honorable. Está por encima del ojo, de la vista. ¿Por qué? Porque va a poder escuchar con el oído una shmua tova, una buena noticia. Cuando una persona ve algo, alegra su corazón. Pero cuando una persona escucha una buena noticia, dice el Rabbeinu Yona, eso influye también en la parte de los atzamot, de los huesos. O sea, llega a influenciar no solamente en el kamuván, que una persona que escucha una buena noticia se alegra en su corazón, pero el asunto es de que no se queda ahí. O sea, no solamente influencia en su corazón, sino que también tiene una cierta influencia fisiológica. ¿Qué? Buena noticia, mejor. ¿Qué? Y así dijeron Jajamim. Hay una halajá. La halajá dice que si Haz Bejalil a una persona le provocó un daño a su compañero y lo encegueció, lo volvió ciego, le tiene que pagar Dmei Eino. Dicen Jajamim, le tiene que pagar el costo del ojo. O sea, como van, hay cálculos que hacen Jajamim, el daño, la vergüenza, hay cinco tipos de componentes que le debe pagar la persona que provocó el daño. Pero cuando hablamos del nezek, del daño en sí mismo, entonces el daño se paga particularmente en lo que se refiere a la vista o al ojo. Pero dicen Jajamim que si le hizo un daño en su oído y lo volvió sordo, notenlo dmei kulo. ¿No es de kulo? Todo. Le tiene que pagar como si le hubiera hecho daño en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es peor? ¿Quedarse ciego o quedarse sordo? ¿Sordo? ¿Cómo? No, perdón. La vista, Kamuban, es un sentido muy importante. Pero una persona que perdió la vista todavía puede estar en contacto con la existencia, puede escuchar lo que le dicen, puede hablar, puede entender. Pero una persona que perdió su oído, ¿sí? Jajamim dicen que un sordo, que normalmente estamos hablando de un sordo que nació sordo, ¿sí? Que normalmente es mudo porque tampoco no tiene cómo aprender a hablar, ¿sí? En la Torá se considera como una persona que no tiene, o sea, como una persona que no tiene conocimientos y está patur mikol mitzvot, está eximido de cumplir las mitzvot de la Torá. Un ciego no, todas mitzvot. No, el ciego, por ejemplo, no, el ciego sí tiene que cumplir mitzvot. Ulay va a haber ciertas mitzvot que va a estar eximido. Pero el jeresh, normalmente en la halajá se trae a tres individuos siempre juntitos. Jeresh, shoté, vekatán. ¿Qué es un katán? Un niño. Un niño está eximido de cumplir Torah y mitzvot. ¿Qué es un shoté? Una persona que tiene un retraso mental. Está eximido de cumplir Torah y mitzvot. Dicen Jajamim, un jeresh también. Entonces, de que Baruch Hashem hoy en día hay adelantos tecnológicos y hay metodologías, ¿sí? Hay aparatos especiales. ¿Qué?
Canir. Mejor. Entonces, como es un tema lógico que hay que desarrollarlo y hay que ampliarlo, pero en forma general, vemos aquí que el oído se considera, ¿sí?, algo vital en la persona hasta tal punto que lo puede transformar en un individuo que no tiene que cumplir Torah y Mitzvot. Y por eso dijeron Jajamim que cuando una persona le hizo un daño a su compañero y le provocó la sordera, Kamubán, sordera completa, o sea, no si quedó sordo de un lado, entonces es otra cosa, ¿sí? Exactamente como una persona que perdió un solo ojo pero tiene el otro. Entonces, sin entrar en detalles, Jajamim dijeron, cuando hablamos de la vista, el daño se maneja a nivel órgano. Cuando hablamos del oído, el daño se maneja a nivel persona. Persona, individuo. ¿Qué? ¿A quién? ¿El sordo? Sí, pero es muy difícil. O sea, por eso digo, o sea, y a Hollywood que esas personas que hablan de esa manera, entonces, pero eso es lo único que pueden hacer, o sea, la comunicación es mucho más complicada. Lo me llané. Bonagit que tiene que decir una brajá, entonces si se pone tefilín sin decir brajá, cumplió la mitzvah, entonces no dijo la brajá, pero la mitzvah la cumplió. Pero esta persona, lógicamente hablando, se considera un exento absoluto de las mitzvot. Hay muchas halajot especiales, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se casa un sordo? Según la halajá. Le tiene que decir a la mujer, bueno, aquí que es mudo, Areat mekudeshet li, ¿cómo le dice? ¿Por escrito? ¿Ah? Te dejó leer por escrito, pero si no entiende lo que dice en lo que está escrito, porque es sordo, porque no entiende de qué se trata. Bekitsur, según la halajá, un sordo se puede llegar a casar, pero su casamiento no es de oraita, o sea, no es un matrimonio, o sea, de la Torah, es un casamiento de Rabbanán, de Jajamim, hasta tal punto. ¿Ah? Que tú vas, ese es otro asunto, pero Bekitsur, esa persona, sí. Se considera que están casados, pero es un matrimonio que Bonagit Caja, ¿sí? Si hay que divorciar, ¿mejor? Entonces, no, los hijos van a ser hijos porque hubo relación, pero estamos hablando de que el matrimonio como ente, que Kamubán, si se hace de acuerdo a los parámetros de la halajá, es un ente halájico de la Torah. En un sordo no es de la Torah, porque no pudo, o sea, no hay la persona, es como un niño que se casa, que es menor de edad, que también, o como una persona que no está en sus cabales, ¿sí? Que es de conciencia. Entonces, le va a decir a una mujer que se quiere casar, ¿y eso qué sirve? Ahora él no entiende lo que está diciendo, o sea, es una persona que no está en sus cabales mentales, entonces lo que hace no se considera acción. Entonces lo que hace el sordo, según la halajá, también está en esa categoría. Bejolofen, vemos aquí, ¿sí?, de que ya tenemos una relevancia y diferencia entre estos órganos, que ambos son muy importantes y con ellos tenemos que servir a Hashem. ¿Qué? Y por supuesto, la persona tiene que tener mucho cuidado también cómo manejarlos. ¿Qué? Ella no puede escuchar. ¿Qué? ¿Mejor? Ahora vamos a hablar de eso también. ¿Qué? Y en el profeta Ishayahu hay un pasuk que dice Hatu oznechem ulechu elai, o sea, inclinen vuestros oídos y vengan hacia mí. Shim'u, o como dice el pasuk, Hazinu hashamayim, que escuchen los cielos. Bekitur, vemos aquí que la manera de cómo conectarse con Hashem es oyéndolo, escuchándolo, escuchar la palabra de Hashem. Entonces, de acuerdo a esta opinión del Rabenu Yonah,
sin ninguna duda, de que el oído está por encima de la vista. ¿Okay? Y eso, Kamuban, nos conecta con lo que dijimos antes de que el oído es ya concientizar, interiorizar las cosas ya en el corazón y conectarlos con la parte de la práctica. La persona puede tener muchos conocimientos, pero esos conocimientos pueden quedar en el aire. ¿Sí? La persona puede ver a lo lejos, puede ver muchas cosas, puede entender muchas cosas, pero a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Jajamim dijeron un mashal, es como una persona que junta 100 pájaros, pero mientras estén las alas sanas, entonces esos pájaros se pueden volar. ¿Qué hace una persona inteligente? Cuando caza un pájaro, ¿qué hace? Le corta el ala. ¿Qué es cortar el ala? Cortar el ala significa que no solamente ahora tengo el pajarito, ¿sí? La idea, sino que ya la tengo afianzada, ya la tengo conmigo, ya la tengo en mi corazón. Esa es la fuerza del oído. El oído es afianzar las cosas. No solamente verlas, no solamente entenderlas. Otro de los grandes Rishonim, el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, el Nachmanides, en uno de sus libros que se llama Emuná Ubitachon, la fe y la seguridad, también nos dice de que el oído es más grande que la vista. Hay un pasuk en Shemot que dice, cuando Hashem habla de Am Israel que está en la esclavitud de Mitzrayim, el pasuk dice, Ra'or ra'iti etoni Mitzrayim, yo vi el sufrimiento de mi pueblo en Mitzrayim, vegam shamati, y también escuché et alachatz, la presión que los presionan. Así dice la Torah. O sea, dice Hashem, yo veo y escucho. Ro'e veshomeh. Vegam yadati, también yo sé. Entonces, ver, escuchar y saber. Dice el Ramban, vamos de abajo para arriba. Lo primero es la vista. Por encima está el oído y por encima está el conocimiento. Porque a veces las personas ven y no saben lo que ven, escuchan y no saben lo que escuchan. ¿Dónde la vista y el oído tienen valor? Cuando uno sabe lo que está viendo y lo entiende, y cuando uno escucha y pone atención a lo que está escuchando y lo entiende. ¿Qué? Y por eso, muchas veces en la Torah cuando se habla de ver y de escuchar, se lo conecta con el entendimiento, con entender. ¿Sí? Como dice el pasuk en Dvarim, Asher lo tishma leshono. ¿Sí? Que Am Israel va a salir al Galut, en las maldiciones, y va a llegar a naciones que no escucha su idioma. ¿Qué significa que no escucha su idioma? Que no comprende su idioma. O como dice el pasuk en Coelet, Belibi ra'a, mi corazón ve, el corazón no ve. ¿Sí? Entiende, comprende. Entonces vemos aquí, otra vez, de que, de acuerdo a esta opinión, el oído está por encima de la vista. Interesantemente, ¿cuál es el pasuk más importante de Am Israel? Shema Israel. No Re'e Israel. ¿Najón? No observa Israel, sino escucha Israel. Escucha. Escucha Israel. ¿Qué? Najón de que hay otro pasuk que no es menos importante, cuando dice el pasuk, Ata oreita lada, tú viste y entendiste que Hashem hu Elohim, que Hashem es Dios. O en Ar Sinai, como dice el pasuk, Vechol ha'am ro'im et hakolot. Veían, ¿qué? Las voces. Así dice la Torah. ¿Qué? Entonces, canera de que ahí en Ar Sinai se llegó a un nivel donde Ulay se puede entender de que ahí también la vista está en un nivel muy elevado.
Pero de cualquier manera, la mitzvah de la Torah, de decir todos los días un pasuk, ahora saben de que hay mitzvah de la Torah, de decir el Shema una vez en el día y otra vez en la noche. Cuando hablamos del Shema, ¿de qué estamos hablando? El Shema son muchos versículos, son 3 capítulos. ¿Cuál es la mitzvah de la Torah de leer el Shema? Entonces hay algunas opiniones que dicen que es específicamente el primer pasuk. Lo demás ya es de Jajamim. Hay quienes dicen no, todo el primer capítulo. Hay quienes dicen también el segundo capítulo. Pero respecto al primer capítulo no hay discusión. Al primer pasuk. Al pasuk de Shema Israel todos están de acuerdo que ese es el pasuk que hay mitzvah de la Torah según todos de decirlo una vez Beshochbeja al acostarte y una vez Bekumeja al levantarte. Pero como buenos Yehudim tenemos opiniones opuestas que dicen que la vista en un cierto aspecto está por encima del oído. ¿Qué? Así, por ejemplo, dice el Arizal, el Ari Kadosh, y otro de los Mekubalim, el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, también uno de los grandes cabalistas que decía que el oído es más bajo que la vista. Y en el Shur estábamos hablando de que en el Talmud Babli, cuando se quiere enseñar algo, una braita, se dice ta shema, ven y escucha. Pero en el Zohar, cuando se quiere decir lo mismo, se dice ta hazei, ven y observa. O en el Talmud Yerushalmi, dicen ta hamei, ven y observa. Y sin ninguna duda que la Kabbalah es una Torah más profunda, más interna que el Talmud. El Talmud es la cáscara alágica de la Torah. La Kabbalah es la parte más interna, más espiritual, la chispa divina. Y ahí dicen, ven y observa. Significa que la observancia, que la vista, por ese lado está por encima. Entonces, vemos que hay para un lado, hay para el otro. Ambos son importantes. Cada uno tiene su nivel, cada uno tiene su categoría. Y en ciertos aspectos vamos a darle más importancia al oído y en ciertos aspectos le vamos a dar, sin ninguna duda, a la vista. Pero para terminar quiero compartir con ustedes algo que escribió uno de los Rishonim, el Rabbeinu Bechayei, en su libro Kadakemach, donde él habla aquí en forma general del tema de los sentidos. Y por supuesto se conecta también con el tema de el oído y de la vista. Dice el Rab así: Veyadúa, es sabido que kefim shetigdal ma'alat tachush al javero, cuanto más elevado sea un sentido de su compañero, que nikdal chiyuv adam she'avod bo et Hashem yitbarach. Si yo tengo diferentes sentidos y uno lo considero más importante que el otro, ¿eso qué implica en Avodat Hashem? Que con él debo tratar de servir más a Dios. Justamente como es un sentido más importante, con él tengo que buscar cómo la Avodat Hashem más. Porque es sabido que en el cuerpo, que es el palacio, que es la habitación del alma, שוכנת בתוכו כמלך בהיכלו ומרחפת על הגוף, בזה כדמיון הבורא יתברך. La neshama con el cuerpo es como Akadosh Baruj Hu en el mundo. El mundo es una especie de palacio, es una especie de cuerpo, y Hashem es el alma de ese mundo. Nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo es una especie de palacio donde dentro de él
reposa ¿quién? El rey, la reina, la neshama, la parte espiritual. ¿Y cuántos portones tiene el palacio humano? 5. 5. Vamos a ver. 5. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca y ya fe, las manos. Esos son los portones. ¿Quiénes son los cuidadores de los portones? ¿Quiénes son los shoarim? ¿Quiénes son los que ahí trabajan? Los que manejan. No, el sentido en sí mismo. O sea, aquí hablamos de los órganos. ¿No? Los órganos son el portón. Son el portón, ¿sí? Son la parte física. Pero ahí hay alguien que está manejando, que está trabajando. Ese es el sentido. Entonces, Kamuván, cuando hablamos de los ojos estamos hablando de la vista. Cuando hablamos del oído o de las orejas hablamos del oído, cuando hablamos de la nariz hablamos del olfato, cuando hablamos del gusto, de la boca hablamos del gusto, y cuando hablamos del tacto hablamos de las manos o del cuerpo en general. Ese es el palacio completo, donde tenemos los 5 sentidos, los 5 shearim, los 5 portones, y tenemos sus trabajos, sus funciones, ¿sí? Que son los sentidos en sí mismos. Dice el Rabbeinu Bejai, el nivel de la vista es grande, pero el nivel del oído es todavía más. ¿Por qué? Porque el oído es yoter zach bedak. Él dice que es más fino, que es más puro que la vista. Y eso es lo que acabamos de decir anteriormente, que cuando una persona provoca la sordera de una persona, tiene que pagar por todo el cuerpo. Y así escuchamos que Akadosh Baruj Hu adelantó el sentido del oído al de la vista. ¿Dónde? Cuando él se presentó con Moshe. Y Moshe Rabbeinu le discutió y le dice, Nahón, que lo quería nombrar para que libere a Bnei Israel de Mitzrayim. ¿Qué dijo Moshe Rabbeinu? Bejabot, ¿qué? Muchas gracias, Nahón. Así dijo Moshe Rabbeinu, Nahón. No, Moshe Rabbeinu discutió y no quería cumplir con esa función. ¿Y qué le dice a Kadosh Baruch? ¿Qué le dice Moshe Rabbeinu? Yo soy tartamudo, yo no sé, no puedo hablar. Entonces, ¿qué le contestó a Hashem? No. Voy a estar en tu boca. Le dijo, Jeresh, ¿quién hace que una persona sea sorda o no sorda? O sea ciega o no sea ciega. Najón, ¿qué problema tienes? ¿Tienes problema de boca? Yo me ocupo. ¿Qué es lo primero que dijo a Kadosh Baruj Hu? Jeresh. Primero habló de la sordera y luego habló de Iver, de la ceguera. Eso quiere decir de que eso está por encima. ¿Qué? Y eso es lo que decimos Shema Israel. Y por otro lado, Re'e Anoji, observa. Entonces, estos sentidos que son tan importantes, y aquí dice el Rab algo interesante. Él dice, 4 de los 5 sentidos son hashuvim, son importantes, menos 1, que está en un nivel más bajo. ¿Cuál piensan ustedes que de los 5 está en el nivel más bajo? ¿Ah? El tacto. Ya fue. El tacto. ¿Por qué? ¿Ah? Ya fe, entonces Entonces él dice así. Él en realidad
sí conecta al gusto con el tacto, ¿sí? O sea, porque el gusto al fin y al cabo... ¿Ah? Bonagit caja. La vista, el oído y el olfato son cosas que la persona, a pesar de que está desconectada de la misma, su sentido funciona en base a eso. O sea, si yo veo algo, no lo estoy agarrando, no lo estoy tocando. Si yo lo escucho también. Y si yo lo olfateo también, lo huelo también. Pero cuando hablamos del gusto, entonces la comida tiene que estar en mi boca. Y el tacto también. Entonces se nota que esos dos sentidos son más físicos, más materiales que los otros tres. ¿Qué? Y por eso dice, interesantemente, de que solamente respecto a esos tres de los que hablamos, se los conecta con Akadosh Baruj Hu. Por ejemplo, la Torah dice, Vayar Hashem, ¿sí? Hashem vio. O Vaishma Hashem, o escuchó Hashem, o Vayara Hashem et reach hanichoach. La Torah dice que cuando Noach salió de la Teivá, olió el aroma del Corbán. Entonces vemos que esos tres sentidos se los atribuyen a Kadosh Baruj Hu. ¿En dónde está escrito en la Torah que Hashem comió algo? ¿Ah? No, en ningún lado dice que Hashem probó o tomó algo. No, la Torah no dice eso. Y tampoco en el tacto. En el tacto. ¿Qué? Ashab. ¿Ma? Entregó. Mejor. Ahora me voy a referir a eso. Entonces, estos 5 sentidos, de los cuales, como vimos, 2 son más físicos, más materiales, ¿qué? Nosotros los utilizamos para todas nuestras acciones, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. ¿Qué? Pero Jajamim nos enseñaron una regla de oro. La persona no puede tener satisfacción de ningún sentido sin antes hacer ¿qué? Una braja. ¿Ajón? Dijeron Jajamim, todo aquel, tú no puedes tener satisfacción de algo en el mundo, de alguno de tus sentidos, sin antes hacer una braja. Pero qué bendición tuvo por algo que vi, por algo. La persona que ve un relámpago, la persona que ve un mar, que ve una montaña, ¿qué dice? Osema se bereishi. Sheheyanu, ¿najón? Cuando ve una fruta nueva, dice la persona. Rega, el trueno, el shofar, lishma kol shofar. Hay una verajá que funciona en todos los sentidos. ¿Cuál? Toca, huelo, todo. ¿Cuál? Voy a comer. ¿Ah? Ahí huelo, toco, hablo. Sí, pero ahí es más por el comer, no por el tocar. ¿Sí? Si alguien te pone la comida en la boca y no la tocaste con la mano, ¿dices brajá o no dices brajá? ¿Verdad que dices brajá? Todo. Entonces dicen Jajamim que todo aquel que tiene satisfacción de este mundo sin brajá, como si estaría robando. Entonces, en la vista ya vimos, ¿no? Ya lo vimos. La persona que ve a su compañero luego de 12 meses tiene que decir la brajá de Sheheyanu. La persona que ve el océano tiene que decir Osema Sebereshit. ¿Sí? La persona que ve los árboles cuando empiezan a florecer en el mes de Nisan tiene una brajá. De Kitzur, la vista tiene muchas brajot. ¿Ma? El arco iris, ¿no? La brajá que decimos todos los días en la tefilá, Yotzera Meorot, ¿no? ¿Qué es? Es la brajá de los astros. ¿Qué hace uno con los astros? ¿Los ve? Ya fe. Una pregunta acá. El que tiene satisfacción sin brajá, roba. ¿Cómo si estaría robando de Hashem? ¿Por qué roba? Porque todo es Hashem. ¿Mejor? Entonces hay que pedirle permiso. La brajá es el permiso. ¿Ves? Digo, ya fe, permiso. El oído, como dijimos, la persona que escucha una buena noticia, a Tov Meitiv, ¿sí? O Hasbe Shalom al revés, tiene que decir Baruch de Nehemet. Olfato, ¿no? Boremine Besamim, Boratze Besamim, todas las brajot del olfato, ¿no? Y en el gusto, Adai, todas las brajot alimenticias. ¿Qué braja tenemos por el tacto? ¿Hay braja? No está en la Torah. ¿Cuál?
No, pero esa es brajá de la Torah. O sea, yo no digo una brajá, Baruch Ata Hashem, por tocar la Torah. Sí, no es esa la brajá. ¿Najón? Esa no es la brajá. Dice Juan los tefilín. Los tefilín. Azbemet. ¿Qué? Los arba también. Entonces, bonagit caja. Si nos quedamos en lo que dice el Rabenu Bejaya, entonces él dice que no hay brajá por el tacto. Y lemase no hay brajá por el tacto en sí mismo. Pero al fin y al cabo, la mayoría de las mitzvot de la Torah, ¿con qué se cumplen? Con el tacto. Tefilín, ¿cómo los cumples? Poniéndote los tefilín. Talit, Arbat Aminim, el Kiddush, la copa, o sea, todo eso. Entonces, Najón, es cierto de que no es el punto esencial de la mitzvah. El punto esencial de la mitzvah no es de que el tefilín toque el brazo. ¿Sí? Porque yo me puedo estar tocando con los tefilín todo el día el cuerpo, pero no cumplir la mitzvah. Tiene que... Sí, Suena muy gracioso, ¿no? Ceder. El tacto es lo que hace el tefilín con el cuerpo, pero no es esa la mitzvah. La mitzvah es colocarse el tefilín en esa parte del cuerpo. Pero cuando lo hacemos estamos utilizando el tacto, sin ninguna duda. Y aquí eso es lo principal que se manifiesta. Entonces, por eso vemos de que al fin y al cabo, ¿sí? A pesar de que no directamente, pero indirectamente tenemos en la Torah y la mayoría de las mitzvot, que también con ellas utilizamos el tacto y decimos una brajá antes de cumplir la mitzvah. ¿También? También agarras la mezuzá y la pones. ¿Qué? Mejor. ¿Qué? Mejor. Sí. El objetivo es agarrarlo. ¿Najón? Ahí Ulay directamente es agarrarlo. ¿Najón? La única mitzvah que es agarrarlo, sí. Pero la pregunta es si agarrarlo significa solamente agarrarlo o tocarlo, porque son dos cosas diferentes. Yo puedo agarrar el letrog y dejarlo en la mesa y tocarlo. Y si está apoyado en la mesa y lo agarré, ¿cumplí la mitzvah? No. La mitzvah es agarrarlo y levantarlo, o sea, tomarlo. No hablo de los movimientos, tomarlo. O sea, hay que tomarlo en tus manos. No es suficiente con que lo toques. ¿Entiendes? ¿Y verdad que cumplo? ¿Verdad? Pero eso ya no me preocupa tanto, porque al fin y al cabo lo está agarrando. Es levantar. Netilat lula. No, pero la mezuzá, el besar la mezuzá no es mitzvah, es una linda costumbre. La mitzvah es que la mezuzá esté, ¿sí? Porque mira, si fuera la mitzvah besarla, sabes que me la pongo en el bolsillo y cada vez que voy paseando beso la mezuzá, caja. Pero no es esa la mitzvah. Esa no es la mitzvah. La mitzvah es de que esté en la jamba de la casa. ¿Sí? Es como agarrar los tefilín, todo el día tenerlo en el bolsillo y besarlo cada vez, pero nunca me lo puse. Entonces la mitzvah no se cumplió. Todo. Entonces, moraleja, cada uno de los sentidos es un portón, es un medio que Hashem nos dio para cumplir Torah y mitzvot, el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Y cuando nosotros utilizamos todos ellos para servir a Hashem, entonces somos personas completas. Amén.